Tomé el teléfono de mi hijastra para que el técnico de la oficina lo checara. Me apartó contra una pared y habló bajo: «Cierra esos accesos, congela las cuentas y no vuelvas a casa». Confundido, murmuré: «¿Qué sucede?». Dio la vuelta al dispositivo. La imagen me dejó sin palabras. El mundo se detuvo en ese instante. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba la pantalla. Capturas de mis cuentas bancarias, contraseñas anotadas meticulosamente, fotografías de mis documentos personales, todo organizado en carpetas con etiquetas como transferencias pendientes y plan final. La evidencia era tan clara como aterradora. Mi propia familia estaba planeando dejarme sin nada. Levanté la mirada hacia Ramón, el técnico informático que llevaba 10 años trabajando para mi empresa. Sus ojos reflejaban una mezcla de lástima y urgencia. «Don Ernesto, tiene que actuar ahora mismo. Esto no es casual ni inocente». Asentí lentamente, sintiendo cómo 62 años de vida se desmoronaban en segundos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo la familia que construí con tanto esfuerzo se había convertido en mi peor amenaza? «Necesito un momento», murmuré, apoyándome contra la pared para mantener el equilibrio. «No tiene muchos momentos, don Ernesto», insistió Ramón, bajando aún más la voz. «Si esto está en el teléfono de su hijastra, probablemente su esposa y sus hijos ya están ejecutando el plan. Cancelar tarjetas es solo el primer paso». Lo miré directamente a los ojos. «¿Puedes conseguirme tiempo? Puedo borrar temporalmente el acceso remoto que tienen a sus cuentas, pero eso solo los retrasará unas horas». «Es todo lo que necesito», respondí, sintiendo cómo una extraña calma reemplazaba al shock inicial. Una calma nacida no del alivio, sino de la claridad absoluta que trae la traición cuando finalmente se revela sin máscaras. Mi nombre es Ernesto Valdivia Montero y construí un imperio inmobiliario desde cero. Hijo de un maestro rural y una costurera de Oaxaca, llegué a la Ciudad de México a los 17 años con 200 pesos en el bolsillo y una determinación que asustaba incluso a los capitalinos más curtidos. Comencé como ayudante de albañil, luego capataz, después contratista. Para los 35, había fundado Construcciones Valdivia, una empresa pequeña pero sólida. A los 45, ya éramos Grupo Valdivia, con desarrollos en 5 estados del país. La vida me enseñó temprano que el éxito se construye ladrillo a ladrillo, con manos callosas y decisiones difíciles. No tuve tiempo para formar una familia hasta los 40, cuando conocí a Margarita en la inauguración de uno de mis desarrollos residenciales. Ella era relaciones públicas de un banco que financiaba el proyecto. Elegante, inteligente, con esa sofisticación natural que solo otorgan generaciones de privilegio. Me enamoré de su sonrisa, de su aparente sencillez a pesar de venir de una familia adinerada de Polanco. Ella decía admirar mi determinación, mi historia de superación. «Eres auténtico», me repetía, «no como los hombres de mi círculo social, que solo heredaron fortunas sin construir nada propio». Nos casamos 6 meses después. Yo, viudo reciente con un hijo de 10 años. Ricardo. Ella, divorciada con una hija de 8. Paulina. Formamos una familia ensamblada que, durante años, parecía funcionar perfectamente. Margarita se convirtió en mi mano derecha, tanto en casa como en la empresa. Su educación financiera y sus conexiones sociales complementaban mi conocimiento práctico del negocio. Juntos, expandimos el grupo hasta convertirlo en uno de los referentes inmobiliarios del país. Ricardo creció siguiendo mis pasos, aprendiendo el negocio desde sus cimientos. Lo llevaba a las construcciones desde adolescente, insistiendo en que entendiera cada fase, desde la mezcla del cemento hasta la negociación con proveedores. «El respeto se gana con conocimiento», le repetía. «No puedes dirigir lo que no entiendes desde su raíz». A los 25, lo nombré director operativo de la empresa, orgulloso de ver cómo asumía responsabilidades con la misma determinación que yo había demostrado a su edad. Paulina, en cambio, siempre fue más cercana a su madre. Estudió finanzas en el Tecnológico de Monterrey y luego una maestría en Nueva York.
Cuando regresó a los 26, le ofrecí incorporarse al área financiera del grupo. Para mi sorpresa, aceptó con entusiasmo. «Quiero aprender el negocio familiar desde dentro», me dijo. Me sentí profundamente conmovido por su interés, interpretándolo como señal de que realmente me consideraba una figura paterna, no solo el esposo de su madre. Los tres trabajando juntos, con Margarita como vicepresidenta, formábamos un equipo aparentemente invencible. El Grupo Valdivia se expandió a desarrollos turísticos, centros comerciales. Incluso incursionamos en proyectos sustentables que recibieron reconocimientos internacionales. Desde fuera, éramos la imagen perfecta del éxito empresarial familiar. ¿Cuándo comenzaron las grietas? ¿En qué momento la admiración se transformó en resentimiento? La confianza en cálculo, el respeto en tolerancia interesada. Quizás debí notar las señales tempranas, las sugerencias cada vez más insistentes de Margarita para que delegara más responsabilidades. Los comentarios ocasionales sobre mi edad, sobre cómo los nuevos tiempos requerían perspectivas más frescas. Las reuniones estratégicas a las que olvidaban invitarme, explicadas después como simples confusiones de agenda. Ricardo comenzó a cuestionar mis decisiones abiertamente en juntas directivas, algo impensable años atrás. «Papá, con todo respeto, pero esas estrategias ya no funcionan en el mercado actual», decía con ese tono condescendiente que había desarrollado después de su maestría. «Necesitamos modernizarnos, ser más agresivos, menos conservadores». Paulina, siempre más sutil, comenzó a solicitar acceso a información financiera que normalmente solo yo manejaba. «Es para optimizar los reportes, Ernesto», explicaba con esa sonrisa encantadora tan similar a la de su madre. «Mientras más entienda el panorama completo, mejor puedo ayudarte a organizar todo». Y yo, confiado en los lazos familiares que creía inquebrantables, fui cediendo espacio, compartiendo información, delegando decisiones que antes consideraba intransferibles. El año pasado, durante mi chequeo médico anual, el doctor encontró algunas irregularidades en mis análisis. «Nada grave», aseguró, «solo señales de que debía bajar el ritmo y cuidar mejor mi presión arterial». Cuando comenté esto en casa, noté un intercambio de miradas entre Margarita y Paulina que en ese momento no supe interpretar. «Deberías considerar retirarte», sugirió Margarita esa misma noche. «Has trabajado toda tu vida, mereces descansar. Ricardo y Paulina pueden encargarse perfectamente del grupo». «Aún no estoy listo para el retiro», respondí, sorprendido por la sugerencia. «Tengo muchos proyectos pendientes, muchas ideas por desarrollar. Precisamente por eso debes cuidarte», insistió ella. «No querrás perder la oportunidad de disfrutar todo lo que has construido». En los meses siguientes, esa conversación se repitió con diferentes matices. A veces, era Paulina quien mencionaba amigos de su edad cuyos padres ya disfrutaban del retiro. Otras veces, Ricardo sugería que tomara largas vacaciones para reconectar conmigo mismo lejos del estrés. Mientras tanto, sutilmente, fueron asumiendo cada vez más control operativo. Decisiones importantes se tomaban mientras yo asistía a consultas médicas urgentes que misteriosamente siempre coincidían con reuniones clave. Documentos importantes requerían mi firma con plazos imposibles, obligándome a firmar sin revisar detalladamente. Hace 3 meses, Margarita sugirió que centralizáramos todas nuestras cuentas para simplificar la administración familiar. «Estás demasiado ocupado para preocuparte por cuestiones bancarias», argumentó mientras me presentaba documentos para firmar. «Paulina puede encargarse perfectamente. Tiene experiencia en gestión patrimonial». Algo en su insistencia despertó mis primeras sospechas serias. Acepté parcialmente, pero mantuve algunas cuentas separadas y, sobre todo, no compartí información sobre ciertas inversiones personales que había realizado a lo largo de los años. 2 semanas después, encontré a Ricardo revisando documentos en mi despacho privado, cuando supuestamente yo estaba en una comida de negocios que había terminado antes de lo previsto. «Solo buscaba el reporte del proyecto Riviera», explicó con evidente nerviosismo. «Pensé que podría estar aquí».
Los reportes de ese proyecto están en el sistema, no en mi archivo personal, respondí, observando cómo apresuradamente cerraba un cajón que contenía mis documentos financieros. Esa noche, por primera vez, revisé minuciosamente mi despacho. Nada parecía faltar, pero algo se sentía diferente, como si múltiples manos hubieran tocado mis pertenencias, tratando de dejarlas exactamente en su lugar original. Comencé a prestar más atención, a llegar a la oficina en horarios irregulares, a revisar registros de acceso a los sistemas informáticos de la empresa. Lo que descubrí me dejó profundamente perturbado. Múltiples accesos a mis cuentas personales desde terminales que correspondían a Paulina y Margarita, siempre en horarios donde se suponía que yo estaba ocupado en otros asuntos. Ayer por la mañana, Paulina dejó su teléfono sobre mi escritorio mientras atendía una llamada urgente en otra oficina. ¿Podrías revisarlo? Está fallando la aplicación bancaria y no puedo acceder a unos reportes, me pidió antes de salir apresuradamente. La oportunidad parecía demasiado conveniente, pero mi intuición me decía que debía aprovecharla. En vez de intentar resolver el problema yo mismo, llevé el dispositivo a Ramón, nuestro técnico de informática, un hombre discreto y leal que llevaba una década trabajando para mí. Necesito que revises este teléfono, pero con absoluta discreción, le pedí. Quiero saber si hay algo inusual en él. La expresión de Ramón cuando me llamó a su oficina una hora después confirmó mis peores temores incluso antes de mostrarme las evidencias. «Don Ernesto, ¿está escuchándome?» La voz de Ramón me trajo de vuelta al presente. Seguíamos en su pequeña oficina, el teléfono de Paulina entre nosotros como una bomba a punto de explotar. «Perfectamente», respondí recuperando la compostura. «¿Qué más encontraste?» Conversaciones entre su hijastra, su esposa y su hijo. Planean una transferencia masiva de fondos este viernes, aprovechando que usted estará en Monterrey por la inauguración del nuevo desarrollo. Que supuestamente estaré en Monterrey, corregí. Cancelé ese viaje ayer, pero no se lo comuniqué a nadie. Quería tiempo para organizar algunos asuntos pendientes. Eso les dará una falsa sensación de seguridad, asintió Ramón. Pero hay más. Tienen acceso a todas sus cuentas personales, incluso a las que usted cree que son privadas. Imposible, protesté. Algunas están a mi nombre exclusivamente, con claves que nunca he compartido. Ramón manipuló el teléfono, mostrándome una serie de fotografías. Instalaron un software espía en su computadora personal y en su teléfono. Cada tecla que presiona, cada página que visita, queda registrada. El peso de la traición se hizo aún más asfixiante. No era solo un plan reciente nacido de la ambición, era una conspiración meticulosa, desarrollada durante meses, posiblemente años. ¿Quién instaló ese software?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Según estos mensajes, fue su hijo. Aparentemente tiene una copia de sus llaves y accede a su estudio cuando usted no está. Ricardo, mi propio hijo, a quien había enseñado cada aspecto del negocio, en quien había confiado lo suficiente para nombrarlo mi sucesor natural. El golpe fue tan profundo que por un momento temí que mi corazón no lo resistiera. «Don Ernesto, necesitamos actuar ya», insistió Ramón. «Tienen programadas transferencias automáticas. Si descubren que tenemos el teléfono de la señorita Paulina, adelantarán todo. ¿Cuánto tiempo me puedes dar?» Puedo bloquear remotamente los accesos que tienen a sus cuentas, pero notarán la interrupción en cuestión de horas. También puedo insertar un código que ralentice cualquier transferencia, haciéndola fallar al final del proceso. Eso nos daría quizás hasta mañana. «Hazlo», ordené, sintiendo cómo una determinación fría reemplazaba al dolor inicial. «Y necesito que prepares algo más. Quiero copias de toda la evidencia, aseguradas donde ellos no puedan acceder. Puedo crear un servidor seguro y transferir todo ahí. También recomendaría cambiar todas sus contraseñas inmediatamente, usando una computadora limpia, no la suya habitual. ¿Tienes un equipo que pueda usar?» «Mi laptop personal. No está conectada a la red de la empresa». Mientras Ramón trabajaba, organizaba mentalmente mis próximos pasos. No era momento para confrontaciones emocionales ni acusaciones dramáticas.
Era momento de estrategia, de proteger lo que había construido durante décadas. Ramón, necesito un favor más, dije finalmente. ¿Podrías modificar algunos archivos en el teléfono de Paulina? Quiero que crean que su plan sigue en marcha, pero necesito tiempo para prepararme. ¿Qué tipo de modificaciones? Cambia las fechas de las transferencias programadas. Retrásalas una semana. Y si puedes, altera sutilmente algunos datos bancarios para que, si intentan actuar antes, las operaciones fallen sin que parezca una intervención externa. Ramón asintió, comprendiendo perfectamente. Puedo hacer que parezca un problema del sistema bancario, algo frustrante pero plausible. Perfecto. Y una última cosa. Necesito una forma de monitorear sus comunicaciones sin que lo sepan. Si van a jugar este juego, necesito conocer todos sus movimientos. Puedo revertir el espionaje, sonrió Ramón con una mezcla de profesionalismo y cierta satisfacción. Instalaré el mismo tipo de software en sus dispositivos. Cada mensaje, cada búsqueda, cada ubicación quedará registrada en tiempo real. Hazlo, autoricé sabiendo que entrábamos en un terreno moralmente ambiguo. Pero la situación había sobrepasado hace tiempo los límites de la ética convencional. Esto ya no era una disputa familiar, era una batalla por mi patrimonio, por mi dignidad, por el respeto que merecía después de décadas de trabajo honesto. 2 horas después, salí de la oficina de Ramón con un plan claro y los recursos necesarios para ejecutarlo. El teléfono de Paulina, convenientemente reparado, estaba listo para ser devuelto, ahora convertido en nuestro caballo de Troya. Mantendremos comunicación a través del canal seguro que establecimos, me recordó Ramón antes de despedirnos. Cualquier movimiento sospechoso de su familia será registrado y notificado inmediatamente. Gracias, Ramón. Tu lealtad no será olvidada. No es solo lealtad, don Ernesto. Es justicia. Lo que están intentando hacer no está bien. Usted construyó todo esto. Les dio oportunidades que muchos soñarían tener. No merecen quedarse con lo que no han ganado. Sus palabras resonaron profundamente mientras conducía de regreso a las oficinas principales. No merecen quedarse con lo que no han ganado. La frase cristalizaba exactamente lo que me resultaba más doloroso de toda la situación. No era solo la traición en sí, era la absoluta falta de respeto hacia el esfuerzo de toda una vida. Al llegar, encontré a Paulina esperándome en recepción, una ansiedad apenas disimulada en su expresión perfectamente maquillada. Ernesto, te estuve buscando. ¿Tienes mi teléfono? Aquí está, respondí, entregándole el dispositivo con una sonrisa que esperaba pareciera natural. Ramón logró solucionar el problema. Algo relacionado con la caché de la aplicación, según entendí. ¡Qué alivio!, exclamó, revisando rápidamente el teléfono. Tenía información importante ahí. No tuviste que reiniciarlo ni borrar datos, ¿verdad? Todo está intacto, aseguré, observando cuidadosamente su reacción. Ramón es muy meticuloso. Nunca arriesgaría información importante. Perfecto, sonrió, visiblemente más relajada. Por cierto, mamá preguntó si llegarás para la cena. Tiene algo especial planeado. No me lo perdería, respondí, manteniendo el tono casual. Dile que llegaré puntual. Mientras la veía alejarse, experimenté una extraña mezcla de tristeza y determinación. La joven a quien había considerado una hija durante más de 20 años, a quien había pagado la mejor educación y ofrecido oportunidades excepcionales, ahora era parte de una conspiración para despojarme de todo. En mi oficina, usando la laptop segura que Ramón me había proporcionado, comencé la primera fase de mi contraataque. Accedí a mis cuentas bancarias más importantes y transferí fondos estratégicos a nuevas cuentas recién creadas bajo nombres corporativos diferentes. No todo. Eso habría despertado sospechas inmediatas, pero sí lo suficiente para proteger una parte significativa de mi patrimonio personal. Luego contacté a mi abogado de confianza, Carlos Montero, sin revelar detalles por teléfono. Necesito verte con urgencia, Carlos. Un asunto personal delicado. ¿Qué tan urgente, Ernesto? Vida o muerte, respondí,
y aunque la frase podría parecer melodramática, reflejaba perfectamente la gravedad de la situación. Lo que estaba en juego no era solo dinero, era mi legado, mi dignidad, todo lo que había construido durante décadas de trabajo incansable. Mi oficina, 7 de la tarde, respondió Carlos, captando la seriedad en mi tono. Entra por el estacionamiento, sin recepcionistas. El siguiente paso era quizás el más doloroso: revisar el testamento y los documentos de sucesión empresarial que había preparado años atrás. Documentos que reflejaban una confianza absoluta en mi familia, una fe inquebrantable en que honrarían mi legado con el mismo respeto con que lo había construido. Mientras trabajaba, el sistema de monitoreo que Ramón había instalado comenzó a mostrar actividad. Paulina enviaba mensajes encriptados a Margarita. Todo en orden. El viejo no sospecha nada. Confirmado viaje a Monterrey. El viejo, así me llamaban en sus comunicaciones privadas. Un apelativo que condensaba todo el desprecio, toda la deshumanización necesaria para justificar lo que planeaban hacer. Ricardo respondió minutos después. Perfecto, sistemas bancarios listos. El viernes procedemos. Irreversible. Irreversible. La palabra me golpeó con fuerza. Para ellos, esto no era una decisión impulsiva ni un plan tentativo. Era una sentencia definitiva, una ejecución programada de mi vida tal como la conocía. Respiré profundo, controlando la ira y el dolor que amenazaban con nublar mi juicio. No podía permitirme el lujo de reacciones emocionales. Necesitaba claridad, precisión, la misma mentalidad estratégica que me había permitido construir un imperio desde cero. A las 6 de la tarde cerré mi oficina como cualquier otro día. Me despedí de mi asistente, intercambié saludos con empleados en el pasillo, mantuve cada rutina exactamente igual para no despertar sospechas. En el estacionamiento, en lugar de dirigirme a mi auto habitual, utilicé una salida secundaria y tomé un taxi hacia la oficina de Carlos. Durante el trayecto, recibí la primera notificación importante del sistema de monitoreo. Margarita accedía remotamente a mi computadora personal en casa, revisando archivos financieros recientes. El taxista debió notar mi tensión porque me preguntó si me encontraba bien. Perfectamente, respondí forzando una sonrisa. Solo un día complicado en la oficina. Todos tenemos de esos, comentó amablemente. Lo importante es dejarlos atrás al volver a casa. La ironía de su comentario bien intencionado casi me arranca una risa amarga. Mi casa, el lugar donde debería encontrar paz y seguridad, se había convertido en territorio enemigo. Las personas que compartían mi mesa, mi techo, mi apellido, habían decidido que ya no merecía respeto, que mi tiempo había terminado. Carlos me esperaba en su despacho privado. Esa expresión de preocupación contenida que solo los abogados con décadas de experiencia saben mantener sin revelar demasiado. «Tienes ese rostro», comentó, mientras me servía un whisky sin preguntar, sabiendo que lo necesitaba. «¿Qué rostro?» «El de alguien que acaba de descubrir que su castillo estaba construido sobre arena». Tomé un sorbo del whisky, sintiendo el ardor reconfortante en mi garganta. Peor aún, Carlos, el de alguien que descubre que quienes debían proteger el castillo están activamente derrumbándolo. Durante la siguiente hora, le expliqué meticulosamente la situación, mostrándole las evidencias que Ramón había recopilado. La expresión de Carlos transitó del escepticismo inicial a la indignación profesional y finalmente a una determinación fría que reconocí inmediatamente, pues era la misma que yo sentía. Esto es más que una disputa familiar, Ernesto. Es fraude, es conspiración, posiblemente incluso extorsión dependiendo de cómo interpretes algunas de estas comunicaciones. No quiero un escándalo público, Carlos. No quiero ver el nombre Valdivia en los titulares de la sección policial. Entiendo esa preocupación, pero también debes entender la gravedad de lo que estamos viendo aquí. Tu esposa y tus hijos no están simplemente buscando adelantar una herencia. Están activamente conspirando para dejarte sin nada, posiblemente incluso. Se detuvo, reconsiderando sus palabras. Puedes decirlo, lo animé. Posiblemente incluso acelerando mi salida definitiva. Carlos asintió gravemente.
Algunos de estos mensajes sugieren un interés inusual en tu salud, en posibles complicaciones de condiciones preexistentes. No estoy diciendo que lleguen a extremos criminales, pero la línea es preocupantemente delgada. ¿Qué recomiendas entonces, legalmente hablando? Acción inmediata en varios frentes. Primero, reestructuración corporativa de emergencia. El Grupo Valdivia debe quedar protegido contra cualquier intento de toma de control. Segundo, revocación inmediata de poderes y accesos. Tercero, documentación exhaustiva de todas las evidencias para potenciales acciones legales futuras. ¿Puedes preparar todo para mañana? Puedo tener la primera fase lista para firma mañana a primera hora. Mi equipo trabajará toda la noche si es necesario. Hazlo y Carlos, nadie más debe saber de esto, absolutamente nadie. Mi discreción está garantizada, lo sabes. Pero Ernesto, debo preguntar, ¿qué harás esta noche? ¿Volverás a casa como si nada hubiera pasado? Era la pregunta que había estado evitando hacerme a mí mismo. Podría mirar a los ojos a Margarita, compartir la mesa con Ricardo y Paulina, mantener una fachada de normalidad mientras sabía lo que estaban planeando. Tengo que hacerlo, respondí finalmente. Necesito que crean que su plan sigue intacto. Cualquier cambio en mi comportamiento despertaría sospechas inmediatas. Ten cuidado, advirtió Carlos, su preocupación ahora evidente. Si sospechan que sabes algo, interpretaré el papel de mi vida, aseguré, terminando mi whisky de un solo trago. El empresario cansado pero confiado, demasiado ocupado para notar las señales, demasiado seguro en su posición para imaginar una traición desde dentro. Al salir del despacho de Carlos, recibí otra notificación del sistema de monitoreo. Ricardo había enviado un mensaje a un número desconocido. Todo listo para el viernes. El viejo estará fuera de la ciudad. Sin vuelta atrás. La determinación en ese mensaje, la frialdad calculada, terminaron de endurecer mi resolución. Esto ya no era solo sobre proteger mi patrimonio, era sobre dignidad, sobre justicia, sobre establecer consecuencias para quienes confundieron mi confianza con debilidad, mi generosidad con ingenuidad. Mientras el taxi avanzaba hacia la casa que había construido para una familia que ahora planeaba mi ruina, visualicé cada paso del plan que ejecutaría en las próximas 48 horas. Un plan que cambiaría irreversiblemente nuestras vidas, que redibujaría los contornos del imperio Valdivia y, sobre todo, que enseñaría una lección imborrable sobre el respeto que merecía un hombre que se había ganado cada centímetro de su éxito con trabajo honesto y visión clara. El respeto, pensé mientras observaba las luces de la ciudad a través de la ventanilla, no se hereda ni se otorga automáticamente. Se gana y se mantiene. Y cuando se pierde, cuando se traiciona tan fundamentalmente como mi familia había hecho, las consecuencias deben ser proporcionales a la ofensa. El taxi se detuvo frente a mi casa, esa mansión en las lomas que había comprado como símbolo de éxito, como refugio familiar, como legado tangible. Pagué al conductor y caminé lentamente hacia la entrada, preparándome mentalmente para la actuación más importante de mi vida. Hoy seré quien ellos esperan que sea, me prometí mientras insertaba la llave en la cerradura. Pero mañana recordarán quién soy realmente. Al entrar a la casa, el aroma de la cena flotaba en el aire. Una escena perfectamente orquestada de normalidad familiar me esperaba. Margarita, supervisando a la cocinera en la cocina, Paulina revisando distraídamente su teléfono en el sofá de la sala, Ricardo sirviendo tragos en el pequeño bar que habíamos instalado hace 2 años. Todo tan natural, tan ensayado, que por un momento casi dudé de lo que sabía. «Papá, por fin llegas», exclamó Ricardo con ese entusiasmo calculado que ahora reconocía claramente como artificial. «Te preparé un whisky, doble como te gusta después de días difíciles». Acepté el vaso, notando cómo observaba discretamente que efectivamente bebiera de él. ¿Simple atención o algo más siniestro? Con lo que ahora sabía, cada gesto adquiría potenciales significados ocultos. «Gracias, hijo. ¿Cómo estuvo tu día?» «Productivo.
Esa negociación con los inversionistas japoneses finalmente está avanzando. Se sentó frente a mí, esa sonrisa perfecta que había heredado de su madre. Por cierto, revisé los documentos para Monterrey. Todo listo para tu presentación del viernes. Perfecto, respondí, tomando otro sorbo de whisky mientras mantenía mi mirada fija en la suya. Aunque estoy considerando pedirte que me reemplaces en ese viaje. Un destello de alarma cruzó su rostro, tan breve que cualquiera menos atento lo habría pasado por alto. ¿Por qué? Pensé que estabas entusiasmado con esa inauguración. Es el proyecto más grande del año. Precisamente por eso estoy reconsiderándolo, respondí casualmente. Quizás sea una buena oportunidad para que tomes más protagonismo público. Ya es hora de que los inversionistas te identifiquen como el futuro del Grupo Valdivia. Pero todos esperan verte a ti, insistió con una urgencia apenas disimulada. Los medios, los políticos locales. Los políticos locales estarán más que contentos de conocer al siguiente líder de la empresa, respondí, disfrutando secretamente su incomodidad. A menos que haya alguna razón específica por la que prefieras que vaya yo. Antes de que pudiera responder, Margarita apareció desde la cocina. Esa sonrisa perfecta que alguna vez me había cautivado, pero que ahora veía cargada de cálculo. ¿De qué hablan mis hombres favoritos?, preguntó, acercándose para besarme en la mejilla. Un gesto automático, vacío de la calidez que alguna vez tuvimos. Papá está considerando no ir a Monterrey, respondió Ricardo rápidamente. Piensa que debería ir yo en su lugar. Vi la tensión inmediata en los hombros de Margarita, la mirada rápida que intercambió con Ricardo. Pero Ernesto, has estado preparando esa presentación durante semanas, argumentó, sentándose junto a mí y colocando una mano sobre mi rodilla. Un gesto de intimidad que ahora parecía parte de una actuación bien ensayada. Además, pensé que aprovecharías para visitar ese centro de bienestar que te recomendó el doctor. Harías dos cosas en un solo viaje. Centro de bienestar. Una pieza más del rompecabezas que empezaba a completarse. Un lugar discreto donde quizás podrían ocurrir complicaciones médicas lejos de miradas indiscretas. Tienes razón, concedí, disfrutando el alivio evidente en sus rostros. Quizás estoy siendo impulsivo. Iré como estaba planeado. La cena transcurrió como una obra de teatro donde todos interpretábamos papeles cuidadosamente asignados. Yo, el patriarca cansado pero satisfecho, Margarita, la esposa atenta, Ricardo y Paulina, los hijos respetuosos y comprometidos con el negocio familiar. Observé cada interacción con nuevos ojos, las miradas cómplices entre ellos, los temas de conversación cuidadosamente seleccionados para evitar ciertas áreas, la forma en que discretamente revisaban sus teléfonos cuando creían que no prestaba atención. Por cierto, Ernesto, comentó Paulina mientras degustábamos el postre, quería agradecerte por resolver lo de mi teléfono hoy. Estaba realmente preocupada por esos documentos del banco. No fue nada, respondí, manteniendo mi expresión neutral. Ramón es excelente con esos problemas técnicos. ¿Ramón?, preguntó con un destello de alarma apenas perceptible. ¿El técnico de sistemas revisó mi teléfono? Claro, confirmé, observando cuidadosamente su reacción. ¿Quién mejor que él para solucionar problemas con aplicaciones bancarias? Es un experto en seguridad informática. Oh, claro, respondió, forzando una sonrisa mientras intercambiaba una mirada rápida con su madre. Es solo que tengo información personal ahí. Ya sabes, cosas de chicas. Ramón es absolutamente discreto, aseguré, saboreando su evidente incomodidad. Su lealtad hacia la empresa y hacia mí personalmente está fuera de toda duda. La palabra lealtad cayó como una piedra en el estanque artificial de nuestra conversación. Por un instante, el silencio que siguió estuvo cargado de tensión, como si hubiera pronunciado una acusación directa. La lealtad es fundamental, comentó finalmente Ricardo recuperando la compostura, especialmente en tiempos donde la competencia empresarial es tan feroz. Exactamente, asentí, mirándolo directamente a los ojos. La verdadera lealtad se demuestra cuando nadie está mirando,
Cuando las tentaciones de traicionar son más fuertes. Otro silencio incómodo. Margarita lo rompió hábilmente, cambiando a un tema más ligero sobre una exposición de arte que planeaba visitar. La conversación fluyó nuevamente por cauces seguros, pero el daño estaba hecho. Había plantado la primera semilla de duda, el primer indicio de que quizás no era tan ajeno a sus maquinaciones como ellos creían. Más tarde, mientras Margarita se preparaba para dormir, recibí una notificación del sistema de monitoreo instalado por Ramón. Paulina había enviado un mensaje urgente a Ricardo. ¿Crees que el técnico vio algo? Ernesto mencionó la lealtad durante la cena. La respuesta de Ricardo llegó segundos después. Imposible. Todo está encriptado y el teléfono tiene protección adicional. Solo está divagando como siempre, buscando significados donde no los hay. Sonreí ante su arrogancia, su confianza excesiva en sistemas de seguridad que ahora trabajaban para mí, no para ellos. La subestimación es siempre el primer error estratégico. ¿De qué sonríes?, preguntó Margarita saliendo del baño con su bata de seda. Recordaba algo gracioso que sucedió hoy en la oficina, respondí, guardando discretamente mi teléfono. Nada importante. Te noto diferente esta noche, comentó, observándome con esa intensidad evaluativa que había desarrollado en sus años como relacionista pública, siempre analizando, siempre calculando reacciones. ¿Diferente cómo? No sé exactamente. Más ponen presente, más alerta. Se acomodó a mi lado en la cama. ¿Estás preocupado por algo? En absoluto, respondí con tranquilidad. Quizás es solo que por primera vez en mucho tiempo me siento completamente lúcido sobre lo que necesito hacer. ¿Y qué necesitas hacer?, preguntó intentando mantener un tono casual que no ocultaba completamente su inquietud. Asegurar mi legado, respondí simplemente, apagando la lámpara de mi lado de la cama. Buenas noches, Margarita. Esa noche apenas dormí, consciente de cada movimiento a mi lado, de cada respiración de la mujer con quien había compartido más de 20 años de mi vida y que ahora planeaba mi ruina financiera. La proximidad física contrastaba brutalmente con la distancia emocional, creando una disonancia casi insoportable. A las 5 de la mañana, antes de que cualquiera en la casa despertara, me levanté silenciosamente. Me vestí en la penumbra y salí sin hacer ruido, dejando una nota sobre mi almohada. Reunión temprano. No quise despertarte. El mensaje real estaba implícito. Seguía confiando. Seguía siendo predecible, seguía siendo manipulable. Carlos ya me esperaba en su despacho cuando llegué, con ojos cansados que evidenciaban una noche sin descanso, pero con la satisfacción de quien ha completado una tarea monumental. Está todo listo, anunció, señalando una pila organizada de documentos sobre su escritorio. Trabajamos toda la noche, pero conseguimos estructurar legalmente cada aspecto de tu plan. ¿Alguna complicación? Técnicamente ninguna. Tu previsión de mantener ciertos aspectos de la propiedad intelectual bajo tu control exclusivo nos facilitó enormemente la reestructuración. Legalmente, puedes hacer estos cambios sin necesidad de aprobación del consejo directivo. ¿Y la parte personal? Los fideicomisos, las cuentas, todo preparado según tus instrucciones. Una vez que firmes, los activos quedarán protegidos en las nuevas estructuras, inaccesibles para cualquiera que no seas tú o los fideicomisarios que designaste. Durante las siguientes 2 horas, revisamos meticulosamente cada documento, cada cláusula, cada implicación legal de lo que estaba a punto de hacer. No era solo una reestructuración corporativa, era una redefinición completa de mi legado, una redistribución de poder diseñada específicamente para protegerme contra quienes habían traicionado mi confianza. Con esto, el Grupo Valdivia queda dividido en 5 entidades independientes, explicó Carlos mientras firmaba el último documento. Cada una controlada por un fideicomiso diferente, con condiciones específicas de sucesión y gobernanza. Y la participación de Ricardo mantiene su posición ejecutiva y el salario asociado, pero su capacidad de toma de decisiones queda severamente limitada. Cualquier movimiento significativo
requerirá aprobación del nuevo Consejo Independiente. Margarita y Paulina, según tu instrucción, quedan completamente fuera de la estructura corporativa. Sus posiciones actuales son eliminadas, efectivo inmediatamente. Perfecto. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y determinación. ¿Cuándo se hará efectivo todo esto? Los cambios corporativos están siendo registrados en este momento. Las notificaciones oficiales serán entregadas a las 10 de la mañana en las oficinas centrales. Para entonces, los sistemas informáticos ya habrán sido actualizados y los accesos restringidos según la nueva estructura. Miré mi reloj, 8:15 am. La maquinaria estaba en movimiento, irreversible ya. ¿Y la protección personal que solicitaste?, preguntó Carlos, su tono revelando preocupación genuina. Ramón está instalando cámaras adicionales en mi oficina y en áreas estratégicas de mi casa, respondí. También contraté discretamente seguridad privada que me acompañará a partir de hoy. Bien, asintió, evidentemente aliviado. No quiero sonar alarmista, pero considerando lo que hemos visto en esas comunicaciones. Lo sé, interrumpí, prefiriendo no verbalizar las posibilidades más oscuras. Estoy tomando todas las precauciones necesarias. Mientras nos despedíamos, Carlos me detuvo con una última pregunta. Ernesto, ¿estás completamente seguro de esto? Una vez que estas notificaciones sean entregadas, no habrá vuelta atrás. La confrontación será inevitable y posiblemente muy dolorosa. Consideré su pregunta seriamente, permitiéndome un momento final de reflexión antes de cruzar definitivamente el umbral. Estoy seguro, Carlos. No se trata solo de proteger mi patrimonio, se trata de dignidad, de justicia, de recordarles que el respeto no se simula, se gana, y que cuando se pierde, hay consecuencias. Salí del despacho con una extraña sensación de ligereza. Las decisiones más difíciles, una vez tomadas, traen consigo cierta paz, la calma que sigue a la tormenta interior de la duda. Al llegar a las oficinas centrales del Grupo Valdivia, todo parecía normal. Empleados llegando, el bullicio habitual de una mañana productiva, las secretarias organizando agendas del día. Nadie sabía aún que este día marcaría un antes y un después en la historia de la empresa. «Buenos días, don Ernesto», me saludó mi asistente, Teresa, con esa eficiencia cálida que siempre había apreciado en ella. «Tiene reunión con el departamento legal a las 10. ¿Necesita que prepare algo específico?» «No será necesario, Teresa. Ya está todo preparado. Por cierto, hoy no estaré disponible para nadie después de esa reunión. Ninguna excepción, ni siquiera familia». Su expresión reveló cierta sorpresa. Nunca antes había dado una instrucción tan tajante respecto a mi familia, pero asintió profesionalmente sin hacer preguntas. A las 9:30 recibí el primer mensaje de Ramón. Sistema actualizado según lo planeado. Nuevos accesos implementados, anteriores revocados. Monitoreo activo en todas las terminales. A las 9:45, otro mensaje, esta vez de Carlos. Notificaciones listas para entrega. Personal jurídico en posición. ¿Confirmamos hora? Confirmen, procedan según lo acordado, respondí a ambos. A las 9:55, mi teléfono vibró con una llamada de Margarita. La dejé ir al buzón de voz, sabiendo exactamente por qué llamaba. El sistema de monitoreo ya me había mostrado la cadena de mensajes frenéticos entre ella, Ricardo y Paulina. Habían intentado acceder a las cuentas bancarias esa mañana, encontrándose con accesos denegados y fondos inaccesibles. El pánico inicial estaba dando paso rápidamente a la sospecha. «Algo está mal», había escrito Paulina. «Ninguno de mis códigos funciona. ¿Creen que descubrió algo?» «Imposible», había respondido Ricardo con esa arrogancia que ahora reconocía como su mayor debilidad. «Probablemente son problemas del sistema. Estamos a tiempo. No se alarmen». A las 10:00 en punto, las puertas de mi oficina se abrieron para dar paso al equipo legal completo, liderado por Carlos. Detrás de ellos, con rostros que mezclaban confusión e indignación, entraron Ricardo, Paulina y, para mi sorpresa, Margarita. «¿Qué significa esto?», demandó Ricardo, sosteniendo en alto la notificación legal que acababan de entregarle.
¿Una reestructuración completa sin consultar al director de operaciones? Significa exactamente lo que lees, respondí con calma, levantándome lentamente de mi escritorio. El Grupo Valdivia ha sido reorganizado bajo una nueva estructura de gobierno corporativo, efectiva inmediatamente. «No puedes hacer esto», protestó Paulina, su rostro generalmente compuesto ahora desfigurado por la indignación. «Hay accionistas, hay un consejo directivo, hay procesos establecidos. De hecho, puede», intervino Carlos profesionalmente. «Como fundador y accionista mayoritario, don Ernesto mantiene derechos específicos sobre la reestructuración corporativa, claramente establecidos en los estatutos originales de la empresa». «Ernesto», Margarita dio un paso adelante, adoptando ese tono conciliador que tan bien le funcionaba en situaciones de crisis. «Claramente hay un malentendido aquí. ¿Por qué no discutimos esto en privado, como familia?» «No hay ningún malentendido, Margarita», respondí, sosteniendo su mirada fijamente. «Cada decisión tomada ha sido perfectamente deliberada y responde a información muy específica que ha llegado a mi conocimiento». Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Vi el momento exacto en que la comprensión comenzó a dibujarse en sus rostros, la posibilidad de que supiera, de que hubiera descubierto su plan, finalmente emergiendo como una posibilidad real. «¿Qué información?», preguntó Ricardo, intentando mantener un tono desafiante que no ocultaba completamente su nerviosismo creciente. En lugar de responder verbalmente, hice un gesto a Carlos, quien activó la pantalla de proyección en la pared. Inmediatamente aparecieron las capturas de pantalla del teléfono de Paulina, conversaciones detalladas sobre el plan de vaciamiento de cuentas, estrategias para tomar control del grupo, incluso discusiones sobre cómo gestionar mi salud a su conveniencia. El color abandonó sus rostros casi simultáneamente. Paulina se llevó una mano temblorosa a la boca, Ricardo se tambaleó ligeramente buscando apoyo en una silla cercana, y Margarita mantuvo esa compostura entrenada que siempre había admirado en ella, aunque la rigidez de sus hombros traicionaba el impacto que la revelación había tenido. Esto no es lo que parece», comenzó Paulina débilmente. «Son conversaciones sacadas de contexto, bromas privadas». «¿Bromas?», repetí, permitiendo que un atisbo de la ira contenida se filtrara en mi voz. «¿Transferir todo mientras el viejo está en Monterrey te parece una broma? ¿Asegurarnos que no pueda recuperar el control es tu idea de humor familiar?» «Papá», intervino Ricardo, recuperando parcialmente la compostura, «tienes que entender que estábamos preocupados. Tu salud, tus decisiones recientes. Solo queríamos proteger el legado familiar». «Mi legado», corregí con frialdad, «un legado que construí desde cero, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Un legado que pretendías heredar sin haber demostrado el respeto, la integridad o la visión necesarios para merecerlo». «Ernesto, por favor». Margarita dio otro paso hacia mí, esa expresión calculadamente vulnerable que tantas veces había utilizado para conseguir lo que quería. «Somos familia. Las familias cometen errores, tienen desacuerdos, pero al final muestran su verdadera naturaleza», completé por ella. «Y la de ustedes quedó perfectamente clara en estas comunicaciones. No me ven como un padre, un esposo, un ser humano digno de respeto. Me ven como un obstáculo, como una cuenta bancaria con fecha de caducidad, como un problema a resolver». Un silencio denso siguió a mis palabras. Por primera vez, parecían quedarse sin respuestas ensayadas, sin estrategias de manipulación efectivas. «¿Qué significa esta reestructuración exactamente?», preguntó finalmente Ricardo, su tono ahora más cauteloso, reconociendo la gravedad de la situación. «Significa un nuevo orden», respondí con claridad. «Tú mantendrás tu posición como director de operaciones, pero con autoridad limitada y supervisión constante. Todas las decisiones estratégicas deberán ser aprobadas por un consejo independiente». Miré directamente a Paulina y Margarita antes de continuar. «Ustedes dos, por otra parte, ya no forman parte del Grupo Valdivia en ninguna capacidad.
Sus posiciones han sido eliminadas, sus accesos revocados, sus privilegios corporativos terminados. «No puedes hacer eso», exclamó Paulina, la indignación superando momentáneamente al shock. «Tengo un contrato. Tengo derechos como parte de esta familia. Tu contrato incluye cláusulas específicas sobre lealtad corporativa y conflictos de interés», intervino Carlos, su tono profesional, pero firme. «Cláusulas que has violado repetidamente, según evidencian estas comunicaciones». «¿Y qué hay de nuestra vida personal?», preguntó Margarita, recuperando parte de su compostura estratégica. «De nuestra casa, nuestras cuentas, nuestro matrimonio». «Las cuentas conjuntas han sido congeladas pendiente de una auditoría exhaustiva», respondí. «La casa. Puedes seguir viviendo allí por ahora, si lo deseas, aunque dudo que quieras hacerlo dadas las circunstancias». «¿Y nosotros?», insistió, un destello de vulnerabilidad genuina finalmente asomando entre las grietas de su fachada. «Nosotros terminamos en el momento exacto en que decidiste que mi tiempo había acabado», respondí, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación al pronunciar esas palabras. En el instante preciso en que mi esposa, la persona en quien más confié, comenzó a planear mi ruina financiera, mientras sonreía a través de la mesa del desayuno. Las lágrimas que comenzaron a correr por el rostro de Margarita parecían auténticas, pero después de lo que había descubierto, ya no podía distinguir entre emoción genuina y manipulación calculada. Esa incertidumbre, esa desconfianza fundamental, era quizás la pérdida más profunda de todas. «Don Ernesto», interrumpió discretamente Carlos, «los representantes de los medios ya están esperando en la sala de conferencias para el anuncio». «¿Medios?», repitió Ricardo, el pánico evidente en su voz. «¿Qué anuncio?». «La reestructuración corporativa del Grupo Valdivia», respondí calmadamente. «Un paso necesario hacia la modernización y el futuro sostenible de la empresa. Nada sobre conspiraciones familiares, nada sobre traiciones íntimas. La ropa sucia se lava en casa, como me enseñó mi padre». «Entonces, ¿no vas a exponernos públicamente?», preguntó Paulina, una mezcla de confusión y alivio tentativo en su rostro. «No», confirmé. «No porque no lo merezcan, sino porque el nombre Valdivia significa algo más grande que nuestros conflictos personales. Significa integridad, visión, compromiso con la excelencia, valores que aparentemente olvidaron pero que yo sigo honrando». Me dirigí hacia la puerta, deteniéndome brevemente junto a Ricardo. «Tu oficina ha sido reubicada al tercer piso. Todas tus pertenencias ya han sido trasladadas. Tu nuevo equipo te espera allí para discutir la transición». Luego miré a Paulina y Margarita. «Seguridad las escoltará a la salida. Sus pertenencias personales serán enviadas más tarde». «¿Así termina todo?», preguntó Margarita, su voz ahora quebrada por emociones que no podía descifrar completamente. «¿Décadas juntos? ¿Una familia construida? ¿Todo descartado en una mañana?». «No, Margarita», respondí, permitiéndome finalmente expresar la tristeza que había contenido durante horas. «Así comienza algo nuevo, para todos. Ustedes decidirán qué hacen con esta lección. Yo ya decidí qué haré con la mía». Mientras salía de la oficina hacia la sala donde me esperaban los medios, sentí ese extraño equilibrio entre el dolor por lo perdido y la determinación por lo que vendría. La traición había destruido una familia, pero también había revelado una verdad esencial. El respeto genuino no puede fingirse indefinidamente. Tarde o temprano las máscaras caen y la verdadera naturaleza emerge. Y cuando eso sucede, cuando finalmente vemos claramente quiénes somos y quiénes nos rodean, las decisiones que siguen definen no solo nuestro futuro inmediato, sino el legado que dejamos al mundo. Los siguientes 6 meses fueron quizás los más intensos de mis 62 años de vida. El anuncio público de la reestructuración corporativa del Grupo Valdivia generó exactamente el efecto que esperaba. Curiosidad en los mercados, análisis detallados en la prensa especializada, especulaciones sobre mis verdaderas motivaciones. Pero la narrativa oficial que construimos con Carlos se mantuvo firme. Una modernización necesaria, una adaptación estratégica a los nuevos tiempos,
una forma de asegurar la continuidad y sostenibilidad del grupo. Las empresas familiares que no evolucionan perecen, declaré en una entrevista exclusiva para la revista Expansión, utilizando frases cuidadosamente preparadas que explicaban los cambios sin revelar las verdaderas razones detrás de ellos. La nueva estructura de gobierno corporativo garantiza que el Grupo Valdivia seguirá creciendo con los mismos valores de excelencia e integridad, independientemente de quién ocupe los puestos directivos. Pocas personas conocían la verdad completa. Carlos, por supuesto, como arquitecto legal de toda la operación. Ramón, cuya lealtad y habilidades técnicas habían sido fundamentales para descubrir y documentar la conspiración. Teresa, mi asistente de 20 años, a quien finalmente tuve que explicarle parcialmente la situación cuando las dinámicas familiares se volvieron demasiado evidentes para ocultarlas. Y sorprendentemente, el padre Joaquín, ese viejo sacerdote que había bautizado a Ricardo y que, en un momento de vulnerabilidad que no anticipé, se convirtió en el confidente improbable a quien revelé mis heridas más profundas. «El perdón no es para ellos, Ernesto», me dijo durante una de nuestras conversaciones en su modesta parroquia de Coyoacán. «Es para ti, para liberarte del peso del rencor, no para liberarlos a ellos de las consecuencias de sus acciones». Ricardo fue quien más me sorprendió en las semanas posteriores a la confrontación. Esperaba su renuncia inmediata, un portazo indignado, quizás incluso un intento de llevar el conflicto a los tribunales. En lugar de eso, aceptó las nuevas condiciones con una humildad que nunca había demostrado antes. «Me quedaré», me dijo 3 días después, cuando finalmente accedí a verlo en su nueva oficina, considerablemente más pequeña y alejada del centro de poder. No porque necesite el trabajo o el dinero, sino porque necesito aprender la lección completa. «¿Qué lección crees que hay aquí?», pregunté, genuinamente curioso sobre su perspectiva. «Que construir es infinitamente más difícil que heredar», respondió, con una claridad que me tomó por sorpresa. «Que el respeto se gana con acciones consistentes, no con títulos o posiciones. Que la confianza, una vez traicionada, deja cicatrices permanentes». Hizo una pausa antes de añadir: «Y que eres mucho más astuto y resiliente de lo que cualquiera de nosotros imaginó». No pude evitar una sonrisa ante esa última observación. «La subestimación es siempre el primer error estratégico, hijo. Creí habértelo enseñado hace años». «Lo hiciste», admitió, «pero supongo que la arrogancia de la juventud me hizo pensar que había superado al maestro. Le permití quedarse, no por sentimentalismo o debilidad, sino porque creía firmemente en las segundas oportunidades fundamentadas en consecuencias claras. Su rol fue redefinido. Seguiría como director de operaciones, pero bajo supervisión constante de un consejo independiente que debía aprobar cualquier decisión significativa. Sus participaciones accionarias fueron transferidas a un fideicomiso con condiciones estrictas de desempeño y comportamiento ético. Un recordatorio constante de que la confianza, una vez quebrantada, solo puede reconstruirse con pruebas concretas y consistentes de cambio genuino. Margarita optó por un camino completamente diferente. Una semana después de la confrontación, recibí los papeles de divorcio a través de su abogado. No solicitaba una batalla legal, no buscaba exposición pública. Entendió perfectamente que cualquier proceso contencioso solo serviría para revelar la conspiración que había liderado, destruyendo la imagen social que tan cuidadosamente había construido durante décadas. «Propone un acuerdo discreto y expedito», me explicó Carlos después de revisar la propuesta. «Considerablemente menos ventajoso para ella de lo que correspondería normalmente, a cambio de absoluta confidencialidad sobre los verdaderos motivos de la separación». «Típico de Margarita», comenté, reconociendo su pragmatismo calculador incluso en la derrota, siempre priorizando la imagen sobre todo lo demás. Acepté los términos, no por generosidad, sino por eficiencia. Había batallas más importantes que librar, reconstrucciones más significativas que emprender. Además, la exposición pública de la traición familiar solo serviría para dañar el nombre Valdivia,
un nombre que seguía representando valores en los que creía firmemente, independientemente de quienes los hubieran traicionado. Paulina resultó ser la menos pragmática de los tres. Intentó inicialmente una demanda por despido injustificado, alegando discriminación familiar y abuso de poder. Su estrategia legal se desmoronó en la primera audiencia preliminar, cuando Carlos presentó las evidencias de sus comunicaciones conspirativas. El juez, visiblemente impactado por el contenido de los mensajes, recomendó un acuerdo extrajudicial para evitar exposiciones innecesarias que podrían tener consecuencias reputacionales irreversibles. Finalmente, aceptó una compensación modesta con una cláusula de confidencialidad absoluta, desapareciendo del panorama empresarial mexicano para reaparecer meses después en Miami, reinventándose como consultora especializada en transformación digital, según su nuevo perfil de LinkedIn. Las semanas iniciales fueron las más difíciles personalmente. Seguía viviendo en la casa familiar, pero la convertí en un espacio completamente diferente. Redecoré cada habitación, cambié los muebles, alteré rutinas y espacios, hasta que gradualmente dejó de sentirse como el escenario de una traición y comenzó a parecer un nuevo comienzo. El estudio se transformó temporalmente en mi dormitorio, incapaz como estaba de usar la habitación que había compartido con Margarita. Dormía rodeado de libros, de planos de proyectos futuros, de ideas que llevaba años postergando por priorizar la expansión familiar del negocio. Fue en esas noches solitarias, en el silencio que sigue a las tormentas emocionales, donde comencé a reconectar con propósitos más profundos que el simple éxito empresarial. Recordé proyectos sociales que había querido desarrollar, innovaciones sustentables que había considerado demasiado arriesgadas financieramente, contribuciones comunitarias que había posponido indefinidamente. ¿Por qué ahora?, me preguntó Carlos cuando le presenté los primeros borradores de la Fundación Valdivia, una organización sin fines de lucro dedicada a proyectos educativos en comunidades marginadas. Porque ahora tengo claridad, respondí con sencillez. La traición tiene un extraño efecto purificador. Despoja de ilusiones, elimina distracciones, reduce la existencia a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial para ti, Ernesto?, preguntó, con ese tono que revelaba genuino interés más allá de nuestra relación profesional. Consideré su pregunta cuidadosamente antes de responder. Dejar algo que trascienda mi nombre. Construir no solo edificios o empresas, sino oportunidades para otros. Y hacerlo con la integridad que mi padre me enseñó cuando aún mezclaba cemento con estas manos. 3 meses después de la reestructuración, experimenté lo que inicialmente pensé sería mi momento más difícil. La boda de mi sobrina Elena, donde inevitablemente enfrentaría a la familia extendida, que seguramente habría escuchado versiones distorsionadas de la separación. Entré solo al salón de eventos, consciente de las miradas curiosas, de los susurros apenas contenidos. La narrativa oficial, diferencias irreconciliables, caminos divergentes, claramente no satisfacía la curiosidad colectiva, especialmente considerando la aparente perfección que siempre habíamos proyectado como familia. Tío Ernesto, me saludó Elena con un abrazo genuino que disipó momentáneamente mi tensión. Gracias por venir. Significa mucho para mí. No me perdería este día por nada del mundo, mija, respondí con sinceridad. Algunos lazos familiares son inquebrantables, sin importar las circunstancias. Durante la recepción, me sorprendió descubrir cuánto apoyo silencioso existía. Amigos de décadas que se acercaban discretamente para expresar solidaridad sin hacer preguntas incómodas. Antiguos socios comerciales que me trataban con el mismo respeto de siempre, independientemente de los rumores que pudieran haber escuchado. Incluso algunos familiares políticos que, con miradas significativas o apretones de mano más prolongados, parecían comunicar que entendían más de lo que decían abiertamente. Fue Ramón, sin embargo, quien me proporcionó la perspectiva más valiosa durante esos meses de transición. Durante una de nuestras reuniones para revisar la seguridad informática de las nuevas estructuras corporativas, la conversación derivó hacia territorios más personales.
¿Sabe algo, don Ernesto?, comentó mientras configuraba los nuevos protocolos de acceso. Mi abuelo tenía un dicho: la traición es como la poda severa de un árbol fuerte. Duele, sangra savia, parece devastador. Pero si las raíces son profundas, el árbol no solo sobrevive, crece más fuerte, más auténtico, siguiendo su verdadera naturaleza en lugar de ramas que ya no servían a su propósito. La metáfora resonó profundamente en mí, iluminando aspectos de mi experiencia que no había podido articular completamente hasta ese momento. Tu abuelo era un hombre sabio, Ramón, respondí, sintiéndome repentinamente agradecido por este joven que había sido instrumental no solo en descubrir la conspiración, sino en ayudarme a encontrar significado en medio del caos. Era jardinero en una hacienda de Michoacán, sonrió. Decía que los árboles le habían enseñado más sobre la vida que cualquier libro o maestro. 6 meses después del día en que Ramón me mostró las evidencias en el teléfono de Paulina, me encontré en una posición que nunca habría anticipado. El Grupo Valdivia no solo había sobrevivido a la reestructuración, estaba prosperando bajo el nuevo modelo de gobernanza. La Fundación Valdivia había iniciado sus primeros 3 proyectos educativos con resultados prometedores, y yo, personalmente, experimentaba una libertad que no había conocido en décadas. Decidí celebrar este semiversario de mi segundo nacimiento con un gesto simbólico. Invité a cenar a Carlos, a Ramón, a Teresa y al padre Joaquín, mi círculo de confianza en los momentos más oscuros, en mi casa completamente renovada. Un brindis, propuse mientras levantaba mi copa. Por las lecciones inesperadas, por los leales silenciosos y por el valor de reinventarse a los 62 años. Por la dignidad, añadió Carlos, que no tiene precio ni está en venta. Por la autenticidad, continuó Ramón, que siempre encuentra su camino hacia la superficie. Por la sabiduría, sonrió Teresa, que a veces llega de las formas más dolorosas. Y por el perdón, concluyó el padre Joaquín, no como olvido, sino como liberación. Mientras cenábamos compartiendo historias y reflexiones sobre los meses transcurridos, me sentí profundamente agradecido por estos vínculos genuinos, relaciones basadas no en apellidos o conveniencia, sino en valores compartidos, en respeto mutuo, en lealtad demostrada en los momentos críticos. Una semana después de esa cena, recibí una carta manuscrita de Ricardo. No pedía nada, no se justificaba, no buscaba restaurar prematuramente lo que sus acciones habían destruido. Simplemente expresaba un reconocimiento que, aunque tardío, parecía genuino. Estoy aprendiendo lecciones que debí haber aprendido hace años, escribió. La más importante, que el respeto no se hereda junto con el apellido o la posición. Se gana día tras día, decisión tras decisión. Y cuando se pierde por acciones propias, solo puede recuperarse con la misma moneda. Acciones consistentes que demuestren un cambio real. No respondí inmediatamente. Las palabras, aunque significativas, seguían siendo solo eso. Palabras. El tiempo, las acciones concretas, la consistencia en el nuevo camino serían los verdaderos indicadores de cualquier transformación genuina. Mientras tanto, enfoqué mi energía en los nuevos proyectos que habían surgido de este periodo de reinvención personal. La expansión de la Fundación Valdivia hacia programas de vivienda sustentable en comunidades marginadas. Un fondo de capital semilla para emprendedores de primera generación, especialmente aquellos provenientes de contextos similares al mío, hijos de trabajadores que soñaban con construir algo significativo. Incluso comencé a escribir un libro, algo que nunca había considerado seriamente. No una autobiografía convencional, sino una colección de lecciones empresariales y personales filtradas a través de mi experiencia. Como hijo de un maestro rural convertido en empresario nacional, como hombre que construyó y casi perdió un imperio, como padre que enfrentó la traición más íntima y encontró fortaleza para reconstruirse. El respeto no se hereda, titulé provisionalmente el manuscrito, una frase que condensaba la lección central de mi vida reciente. 10 meses después del día que cambió todo, recibí una llamada inesperada. Era Paulina.
¿Ernesto? Su voz sonaba diferente, desprovista de la confianza calculada que siempre había caracterizado nuestras interacciones. Sé que probablemente sea lo último que quieres, pero necesito hablar contigo. Acordamos encontrarnos en terreno neutral, un pequeño café en Polanco, lo suficientemente público para mantener la civilidad, lo suficientemente discreto para una conversación significativa. Cuando llegó, apenas la reconocí. La siempre impecable Paulina había sido reemplazada por una versión más sobria, más auténtica quizás, sin maquillaje elaborado, sin ropa de diseñador ostentosa, sin esa actitud cuidadosamente ensayada de superioridad. «Gracias por venir», dijo simplemente mientras se sentaba frente a mí. «La curiosidad es poderosa», respondí con honestidad. «¿De qué querías hablarme?» «De disculparme», respondió directamente, sorprendiéndome con su franqueza. No para pedir nada, no para regresar, no para recuperar posición o privilegios, solo para reconocer el daño que causé y asumir mi responsabilidad en ello. La observé cuidadosamente, buscando signos de la manipulación que había caracterizado nuestra relación familiar durante años. No encontré ninguno, aunque mi capacidad para confiar había sido severamente dañada. «¿Qué te llevó a este punto?», pregunté, genuinamente interesado en su evolución. «Fracaso tras fracaso», respondió con una sonrisa triste. «Resulta que construir algo propio es mucho más difícil que conspirar para apropiarte de lo que otros han construido». Su honestidad desarmante creó un espacio para una conversación sorprendentemente genuina. Me habló de sus intentos fallidos de establecerse en Miami, de las puertas que se cerraron cuando su reputación la precedió, de la soledad que siguió a la pérdida de la identidad prestada que siempre había tenido como hija de o directora de. «Estoy empezando desde cero», explicó. «A los 32 años, con un currículum impresionante, pero vacío de logros reales. Es humillante, innecesario. No ofrecí ayuda inmediata, no propuse reconciliaciones prematuras, no facilité un camino de regreso que no había sido ganado todavía. Pero tampoco cerré completamente la puerta. El verdadero carácter se forja en la adversidad, Paulina», comenté mientras nos despedíamos. «Quizás estás descubriendo quién eres realmente cuando todos los accesorios externos desaparecen». «Quizás», asintió. «Y quizás esa persona sea alguien que finalmente pueda merecer tu respeto algún día». Esa noche, sentado en el estudio que había vuelto a ser solo eso, un estudio, no un refugio improvisado, reflexioné sobre los extraños caminos que toma la vida. Cómo a veces necesitamos perderlo todo para redescubrir lo verdaderamente importante. Cómo las traiciones más dolorosas pueden, paradójicamente, liberarnos de espejismos y reconectarnos con propósitos más auténticos. Tomé el teléfono de mi hijastra para repararlo, y un técnico leal me reveló una conspiración familiar que habría destruido todo lo que había construido. Pero esa revelación, dolorosa como fue, también me liberó. Me permitió reconstruir no solo mi imperio empresarial, sino mi vida personal bajo términos más auténticos, más alineados con mis valores fundamentales. El respeto, comprendí finalmente, es como el oxígeno, invisible pero esencial para la vida. Su ausencia se siente como asfixia, y su presencia genuina permite que florezca lo mejor de nosotros. No puede exigirse ni heredarse, solo puede ganarse a través de acciones consistentes que demuestren integridad, visión y compromiso genuino. Y cuando finalmente entendemos eso, que el respeto auténtico es quizás la verdadera medida del éxito en una vida bien vivida, encontramos una paz que ninguna traición puede arrebatar, una dignidad que ninguna conspiración puede disminuir, porque al final lo que realmente importa no es cuánto construimos, sino cómo lo construimos, no cuánto acumulamos, sino cuánto significado creamos, no cuánto poder ejercemos, sino cuántas vidas transformamos positivamente con nuestras acciones. Esa quizás es la lección más valiosa que extraje de mi segundo nacimiento a los 62 años, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia historia, para reinventar tu legado, para recordar al mundo y a ti mismo
¿Quién eres realmente cuando todas las máscaras caen y solo queda la esencia?